A mi grupo nos preocupa especialmente el rapidísimo deterioro de la situación en Oriente Próximo, el rapidísimo desarrollo de los acontecimientos y, frente a eso, la lentitud en la respuesta cuando se consigue dar esa respuesta. Sobre todo hablo de una respuesta común en la política europea, y nos preocupa que se pueda identificar esa lentitud que a menudo aqueja a la Unión Europea con una posición de debilidad, o en general con la debilidad de las democracias a la hora de reaccionar ante los conflictos, ante las crisis internacionales. En el caso de Gaza, la destrucción brutal a que se ha sometido la Franja de Gaza, desde luego nos parece que no solamente enrarece aún más la situación y desestabiliza aún más la región, sino que aleja la solución de los dos Estados, que es también la solución por la que apostamos desde mi grupo parlamentario, y lamentamos, lo comentaba el señor Esteban, esa especie de recurso a la cooperación como modo de compensar la renuncia a una influencia política y a un papel político más activo por parte de la Unión Europea, de manera que, como nunca conseguimos ejercer esa influencia política, parece que nos contentamos con ser esa Penélope que coopera por el día y construye lo que luego por la noche se va a destruir, ¿no? Y siempre estamos en ese bucle que, cuando se deteriora la situación alrededor, como está ocurriendo en los últimos tiempos, pues demuestra que el no solucionar conflictos e irlos acumulando solo conduce a que cada vez los conflictos sean peores. Y me refiero al resto de la situación en Oriente Próximo a la que usted ha hecho alusión. A nosotros nos parece, coincidimos en eso con la posición que ha expresado el Gobierno, que desde luego el combate del Estado Islámico nos interpela y nos debe comprometer. Nos parece que la situación en Irak nos amenaza de lleno. Usted lo ha dicho, que nos amenaza. Se suma a la construcción de este califato islámico, la guerra de Siria desde donde tiene su cuartel general el ISIS. Creemos que además se suma la variable de guerra regional en esta zona, el enfrentamiento de dos facciones del Islam, y en suma una situación que no solamente nos exige reaccionar por una cuestión de defensa de los derechos humanos frente a la barbarie y por una cuestión de decencia básica, sino porque nos puede afectar muy directamente, ¿no? Creo que dejar sentado hasta qué punto estamos convencidos de que nos puede afectar de una manera muy directa, como ha hecho el ministro, conlleva a continuación un compromiso claro e inequívoco con la participación en la coalición internacional, y aquí es donde creo que la posición del Gobierno no es tan clara y me gustaría que lo fuera. Creo que puede haber un hecho que distorsione el análisis del Gobierno. Desde nuestro punto de vista, desde luego, Irak 2014 no tiene nada que ver con Irak 2003. Y pensamos que el error cometido por el Gobierno español en la guerra de Irak en 2003 puede estar induciendo ahora a querer, digamos, reparar el error 10 años después. Creemos que esta coalición internacional, en primer lugar, tiene la legitimidad, cosa que no existía en el año 2003. En segundo lugar, tiene la legalidad y, desde luego, la petición del Gobierno de Irak de esa ayuda militar es un paso importante, además de la participación de países miembros del Consejo de Seguridad permanentes. Y, desde luego, si en el año 2003 no se veían con claridad los motivos ni las armas de destrucción masiva, que nunca aparecieron, creo que en este caso es obvio para la opinión pública internacional que las decapitaciones y la brutalidad en la actuación del Estado Islámico, en la persecución de las minorías cristianas, de las minorías religiosas, en el trato a la población, en la producción de refugiados, creo que no dejan lugar a dudas sobre la necesidad de combatir de manera inequívoca a este enemigo. Nosotros creemos que debemos estar en esa coalición internacional y que debemos estar firmemente comprometidos. Creemos que la entrega de armas a los kurdos es el primer paso de algo que irá más allá y que va a ir más allá en los próximos meses. El ministro parece que ha descartado la participación en los ataques aéreos militares, pero me gustaría que especificara
cuál va a ser la posición del Gobierno en los próximos tiempos, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que la situación va a evolucionar muy rápido y a los representantes de los ciudadanos nos gustaría saber en qué posición va a estar nuestro país a medida que esa situación evolucione. Es obvio que si hubiera una participación, digamos, en el sentido de una misión internacional, el Gobierno tendría que venir a pedir autorización, pero incluso sin llegar a ese extremo hay muchas decisiones políticas que el Gobierno puede tomar, como es obvio, en el ejercicio de su autonomía, pero que creo que hoy es un buen día para que explique a esta Cámara cuáles son los pasos que el Gobierno tiene pensado en dar o hasta qué punto tiene pensado ejercer ese compromiso que, insisto, nuestro grupo piensa que debe ser firme e inequívoco en el combate del califato islámico. Específicamente le quiero preguntar sobre el asunto de los refugiados, no solamente porque está creando una crisis humanitaria, digamos, añadida a la que ya crearon los refugiados sirios, sino porque usted y yo debatimos en esta comisión hace quizá haga ya un año sobre el asunto específico de los refugiados sirios. Hablamos de cómo otros países europeos, como Alemania, habían llegado a aceptar la cifra de 10.000 y, sin embargo, las pobres cifras que nuestro país daba con la concesión del estatus de refugiado a sirios. Y usted se comprometió en aquel momento en el sentido de revisar y ver la posibilidad de incrementar esa concesión del estatus de refugiado o asilado, y quería saber los pasos que se han dado en este sentido en este tiempo, desde aquella comparecencia suya. Y por último, en cuanto a Ucrania, también me centraré sobre todo en una pregunta que creo que es bastante pertinente. Creemos que ha sido muy distinta la reacción, es decir, ha habido una gran disparidad entre la magnitud del desafío que ha planteado Rusia a la comunidad internacional con la anexión de Crimea y, por tanto, con la vulneración del derecho internacional, y la reacción inmediata de la Unión Europea. Ha sido necesario el derribo del avión de Malaysian Airlines en el que murieron 300 personas, casi todos ellos ciudadanos de la Unión Europea, para que esa posición europea sea más contundente. A mí me gustaría preguntarle qué está haciendo el Gobierno español para contribuir a que esa posición de la Unión Europea sea más contundente en el caso de que esté haciendo algo. En el caso contrario, ¿cuál es nuestra estrategia? Porque yo no sé si nos damos cuenta de que el desafío de Putin cuestiona los valores más básicos de la Unión Europea y cuestiona los principios de la democracia. Es un gobierno autocrático al que le están saliendo muy bien las cosas, la popularidad de Putin no hace más que aumentar, y yo no sé si más allá de las sanciones y más allá de esa reacción a la muerte de 300 ciudadanos, en su mayor parte europeos, como decía, si tenemos en la Unión Europea una estrategia a medio o incluso a largo plazo. No sé si la renovación en las instancias de la alta representante de la política exterior permite, a su juicio, albergar esperanzas de un impulso mayor a esta definición de una estrategia clara en la relación con Rusia. Y le quería preguntar, por último, puesto que en el asunto de Ucrania, desde nuestro punto de vista, una cuestión capital es que ya estaba, pero que se pone muy de manifiesto con esta crisis, y es la necesidad de desarrollar una política energética común, digna de tal nombre, y que nos permita, si no ser independientes, al menos ser menos dependientes de Rusia. Y puesto que el señor Arias Cañete va a tener la cartera de Energía y Medio Ambiente, según parece, y por supuesto, dando el Parlamento Europeo su veredicto previamente, que nos explicara en este sentido qué medidas tiene pensados o qué sabe usted de lo que el futuro comisario, hará en relación al desarrollo de esta política energética común. Nada más. Muchas gracias, presidente. Estoy de acuerdo en la solución de los dos estados. He dicho cuáles son, a mi opinión, los parámetros que habría que seguir ahora. Es decir, jamás tiene que reconocer
al gobierno de unidad nacional también en la Franja de Gaza y también en el control de los temas fronterizos, e Israel debe cesar en la construcción de asentamientos que, insisto, harían imposible cualquier solución. He entendido que el grupo de UPyD estaría de acuerdo en cualquier participación de España en la coalición, cualquiera que fuese las acciones que la coalición adoptase. Las bases jurídicas, las resoluciones de Naciones Unidas y las resoluciones de la Unión Europea son ahora suficientes para amparar desde el punto de vista de la legalidad este tema. En materia energética, lo han dicho varios de los intervinientes en este momento. Es obvio que eso es una de las prioridades de la política española en este momento, lo ha sido siempre, y en este momento, como consecuencia de las cosas que pasan en la vecindad este y la vecindad sur, somos más partidarios que nunca. Es obvio que la Unión Europea tiene que garantizar su autosuficiencia energética a precios razonables para ser competitiva, que eso exige disminuir la dependencia de gas, fundamentalmente de Rusia, y por tanto buscar fuentes alternativas. En esas fuentes alternativas, las reservas más inmediatas están en Argelia, conectada con Nigeria. España tiene 2 gasoductos que nos unen a Argelia. Hay otras fuentes alternativas, fundamentalmente al otro lado del Atlántico. Trinidad y Tobago es una buena suministradora. Tenemos 7 estaciones de regasificación, más que toda la Unión Europea en su conjunto, y por tanto España puede convertirse en una plataforma de tránsito de gas hacia la Unión Europea siempre que se resuelva el tema de las interconexiones con Francia. Tuvieron aquí ustedes el embajador en París, que fue muy explícito en este tema, y quiero felicitarme y felicitarles a ustedes por la nueva práctica de que los embajadores comparezcan aquí. Me parece que es una buena fórmula de implicar a la Cámara en estas tareas, pero no tengo mucho más que añadir en este tema.